En esta ocasión voy a hacer un vídeo sobre la nueva era. Bueno, de hecho, este vídeo lo grabé ayer. Bueno, este en concreto, esta parte, este fragmento no lo grabé ayer, obviamente lo estoy grabando ahora, pero el vídeo realmente lo hice ayer, y luego a la hora de hacer la conversión a un formato que fuera aceptado por YouTube, pues vi que los primeros 10 minutos había ahí como una especie de problema. Entonces, bueno, pues esos pequeños datos que se tocaron en ese inicio, los voy a de alguna manera volver a hablar, a grabar, y bueno, pues luego haré la unión, lo diré aquí al final de este pequeño trocito. Bueno, pues ahora pasamos a este fragmento. Y bueno, pues ya podréis ver la grabación que se hizo ayer. Ya os digo, es que el resto sí está bien, pero en ese principio yo no sé por qué me dio algún tipo de problema. Entonces, la cuestión de la nueva era para mí es un tema realmente importantísimo en este tiempo. No es como quizá como ha venido siendo durante otros años, pues bueno, que a lo mejor podías encontrar, ¿no?, en algún sitio así un poquito más especializado, o bueno, en algún sitio un poco más específico, pues bueno, cosas de estas temáticas, ¿no? Ahora realmente, con lo que yo llamo concretamente el efecto 2012, pues veo que todo esto, ¿no?, se está tratando de incentivar, se está tratando, bueno, de poner al alcance de las masas, pues una serie de material, una serie de técnicas, de prácticas, de alternativas que quizá antes pues estaban como más veladas, ¿no?, a lo que es el público en general. Y esto realmente responde a la situación, al momento actual que estamos viviendo, ¿vale? Estos son todas las estrategias que el propio diablo pues está intentando utilizar para que la gente finalmente pues recurra a todas estas posibilidades, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera probablemente no nos permita enfocarnos en las cosas que realmente deberían ser importantes. Entonces, yo lo que es este efecto de 2012, ya lo traté un poquito así en la presentación, pero bueno, sobre todo se inició por el motivo de los 3 días de oscuridad. Estos 3 días de oscuridad, yo es verdad que había visto bastantes profecías de santos, de místicos, de videntes, bueno, de toda esta gente que se dedica pues a sacar este tipo de teorías, ¿no? O profecías, o bueno, visiones, como lo queramos llamar. Pero el caso es que en ese sentido yo había visto varias cosas que tenían relación directa con el 2012 y con esos 3 días de oscuridad. Bueno, no, pues que lo estuvimos viendo, nos lo estuvieron poniendo pues a fuego, ¿no?, en nuestra mente, que algo tenía que pasar concretamente el 21 de diciembre. Y yo la verdad es que no voy a decir que el 21 de diciembre como tal tuviera la certeza de que fuera a pasar algo, pero sí tenía la sensación de que en 2012 pues las cosas cambiarían. Bueno, pues a lo mejor hay gente que considera que, bueno, que no, que para ellos 2012 ha sido simplemente un año más, que no ha sido nada especial, pero bueno, pues yo creo que en el sentir general de la gente sí que ha habido una especie de cambio, una especie de transformación, ¿no?, sobre todo en lo que es el camino de buscar la verdad. Y es precisamente en ese camino donde todo este efecto 2012, referente a lo que las élites tienen planeado, es cuando cobra todo su sentido. Porque ya os digo que todo esto antes estaba como más oculto, más difícil de acceder a todo esto, pero a partir de entonces como que se ha hecho, bueno, pues una serie de propaganda, publicidad, ahora te lo meten por todos los sitios. De hecho, como esto es una cosa que en el propio vídeo me parece que ayer no lo toqué como tal, y es una idea importante, lo diré justo antes ya de dar paso a ese otro trozo que realmente compone el vídeo en sí, pero bueno, yo en concreto llegué a compartir esa información, no en sí porque considerara que iban a ser así, concretamente los 3 días de oscuridad, tal y como quizás se redactaba, pero el punto clave en mi caso para llegar a compartir toda esta información fue
además de haber visto otra serie de profecías, encontrarme con el testimonio de una mujer que se llamaba Naoru Nakamaru, me parece. Nakamaru sí, Naoru no sé si era exactamente así, creo que sí. Naoru Nakamaru era japonesa o china o de Corea, no sé dónde era, pero asiática. Bueno, y esta mujer, pues digamos que tiene un rango, ¿no? Un estatus importante a nivel periodístico. O sea, es una personalidad bastante reconocida allí. Y pues bueno, pues a mí el hecho de que ella estuviera hablando de toda esta serie de cosas, que estuviera, me parece que además el vídeo lo hizo como para el inicio de 2012, enero o así. Entonces ella comentaba que, pues eso, que las élites estaban en conocimiento de todas estas cosas, que lo estaban silenciando de cara al público, aunque a mí es verdad que el hecho de que dijera que, bueno, que todo esto se lo habían revelado extraterrestres, pues por ahí no, ¿no? Yo por ahí no lo veía, ni siquiera lo pretendía considerar, pero bueno, como luego coincidió también que vi con un archivo, un vídeo de un miembro de la NASA. Este vídeo en concreto me parece que estaba subido a YouTube en octubre o por ahí de 2011, y bueno, pues este hombre se llamaba Charles Bowden y era, ya os digo, era un miembro interno de la NASA. No sé si es del gabinete de prensa o no sé exactamente el cargo que tiene, pero bueno, él hizo como un vídeo a nivel interno en el que bueno, pues animaba a la gente de la NASA a que prepararan junto con sus familiares un plan de urgencia, ¿no? Un plan de prevención ante un posible evento catastrófico. Y bueno, pues animaba a la gente a que acumularan bueno, pues comida, agua, cosas básicas, ¿no? Para, en caso de que sucediera algo, pues que dispusieran de los elementos básicos. Y en ese sentido, pues digamos como que se me unió las dos informaciones, y quizá yo entonces tampoco tenía tanta conciencia de cómo las élites en ese sentido utilizan, ¿no? El pánico, el terror, aunque sí estaba un poco más puesto en lo que es la programación mental a través del cine, a través de música y todo esto, pero no estaba en ese sentido tan bueno, pues tan mentalizado, ¿no? De que esto realmente se podría estar utilizando pues para darle bombo y platillo a todo esto del 2012. Y realmente este hombre, pues bueno, no sé, hizo eso. Luego supongo que pues se le habrá caído la cara de vergüenza, ¿no? De haberlo hecho, o simplemente es una grabación que se hizo pues para crear o generar en el público una sensación de más miedo con respecto al 2012. Como tal, a mí las profecías, esas profecías de los 3 días de oscuridad, yo no os voy a decir que en sí pensara que tenía que ser necesariamente el 21 de diciembre, porque el hecho de que nos quieran publicitar fechas, y esto lo hemos visto después, es como que pretenden centrarnos en algo que quizá lo que nos provoque es que no veamos el resto, no valoremos, no tengamos una perspectiva más global. Ellos quieren siempre limitarnos y centrarnos a un espacio en concreto, a una situación en concreto, a un evento en concreto. Ya os digo, quizá para que no podamos valorar esas otras cosas que sí están pasando en la actualidad y que tal vez pues no les interese, ¿no? Que se conozcan, que se publiciten, que se viralicen. Entonces, bueno, una vez que compartí eso de los 3 días de oscuridad, entonces yo creo que ahí la gente, como les habían creado un sentimiento, o ellos pretendían crear un sentimiento de decepción, yo creo que al final las personas se comprometieron más con esta causa, ¿no? Han intentado, bueno, y se ve la comprobación, ¿no? De cómo en todo el mundo están saliendo continuamente informaciones que antes parecían imposibles que salieran, y pues bueno, cómo ellos no han podido manejar finalmente esta situación, ¿no? Cómo se les ha ido de las manos, y de hecho se están dando cuenta en algún congreso, en algún sitio, estos ricachones de los Rockefeller. Salió uno, David Rockefeller me parece que se llamaba, diciendo que bueno, que internet había que
que censurarlo o limitarlo de alguna manera, porque están entendiendo, ¿no? Que sí, es una gran red de control, pero utilizado de manera inteligente por las personas, por la gente, pues al final es un arma que nosotros podemos utilizar contra ellos. Entonces, y ahí entra el otro punto que ayer sí que me hubiera gustado dejar registrado en el vídeo y que finalmente pues se me pasó, pero es la importancia de todo este tipo de profecías que se están sacando, profecías que en muchos sentidos quizá se han proyectado. Igual esto ya también al final lo digo en el otro, pero bueno, si lo repito, disculpadme porque no recuerdo exactamente en qué punto voy a cortarlo, lo revisaré luego. Y bueno, el caso es que yo creo que estas profecías se han proyectado a futuro, o vamos, se hicieron en un pasado, quizá en un plan a futuro, para que llegado este tiempo no contemplemos la profecía verdadera y nos desviemos y nos enfoquemos en otro tipo de interpretaciones que sobre todo la Iglesia Católica, como ellos lo dan como válido, ¿no? Pues hará a la gente finalmente pues enfocarse o entretenerse en cosas que tal vez no tengan una base real. En este punto yo creo que es donde iniciará el vídeo, lo retomaré en ese tema de la profecía, que es como incluso me quedaba hasta bien para hilarlo con el tema de la idolatría. Así que bueno, a partir de ahí pues podréis ver el resto del vídeo, pero sí quiero dejar finalmente, para terminar este pequeño trocito, ¿no?, de vídeo, es la importancia de los desinformadores en todo esto, en este juego, en este tiempo en concreto, ¿vale? Y es una idea que para lo que es el tema de la nueva era me parecía clave haberla dejado, por eso incluso hasta me viene bien hacer este vídeo y unirlo, porque, y voy a hablar sobre todo de la gente de España, va a ser algo así general, no voy a profundizar, no voy a señalar a alguien, no voy a decir tú, pero bueno, que cada uno se dé por aludido en este caso. Hay muchas personas que se han puesto ya en el papel de informadores, ¿no? Son desinformadores finalmente, pero digamos que para esta gente que está metida en la conspiración, que está metida en todo este supuesto despertar, que sí, bueno, puede haber un cierto despertar, pero finalmente si caes en toda su literatura, ¿no?, en todas sus historietas, pues al final no estás emprendiendo ese camino que de alguna manera sí te llevará a un cierto despertar. Yo creo que hablar de despiertos, dormidos, en fin, no lo sé. Pero el caso es que esta gente, sobre todo de YouTube, bueno, pues ellos, digamos que cogen el papel, ¿no?, de soy informador. Sí que es verdad que te tienen que hablar de ciertas cosas, te tienen que hablar de elementos reales, te tienen que hablar de sucesos que realmente están aconteciendo para captar tu atención, para que confíes en ellos, pero finalmente esta gente normalmente esperan al final para bueno, venderte ahí, ¿no?, sus terapias nueva era, sus prácticas, sus mierdas, que ya os digo, el inconveniente es cuando a lo mejor te has tenido que tragar todo un vídeo para que finalmente ellos te vendan pues todo ese tipo, ese acceso, ¿no?, a esas cosas. Hay gente que a veces lo utiliza desde el principio y entonces resulta pues como más sencillo, ¿no? No te tienes que tragar todo su bodrio y los puedes identificar en ese punto, saber que te están tratando de meter prácticas nueva era. Y ya os digo, entre toda esta gente que además pues ha acumulado un gran público a través de las redes sociales, tampoco es casual, hay un interés ahí. No es simplemente una persona que sin más se pone ahí delante de una cámara y se está contando sus cositas, ¿eh? En toda esa gente yo no os voy a decir que hay una financiación como tal, puede ser que no, pero tampoco hay una libertad en ese sentido, ¿vale? Porque pudiendo hablar de otras cosas o pudiendo dar credibilidad a otro tipo de cosas que sí lo son, no lo hacen y sin embargo se cierran y se centran en un pasado, en cosas que finalmente yo creo pues que no les van a aportar a las personas respuestas, ¿no? Entonces, estos desinformadores, de verdad, tened mucho cuidado con ellos porque
empatizan con la gente, pero finalmente lo que están haciendo es venderte su propaganda. Propaganda que al final está relacionada totalmente con el sistema. Ellos van de antisistemas, pero finalmente, bueno, no digo que todos los casos, a lo mejor hay gente simplemente que tiene el desconocimiento, que considera todas estas técnicas nueva era como la vía correcta y te lo dan así, ¿no? Pues en su propia ignorancia de que no es lo conveniente, pero el hecho de que se repita en muchos casos de mucha gente que maneja este tipo de información, sinceramente a mí me hace desconfiar de todos ellos. Yo os digo, no confiéis en nadie, ni siquiera confiéis en mí, aunque yo intente denunciaros a esa otra gente que se está poniendo en ese papel, pero bueno, desconfiad de todo el mundo, vosotros recurrir a lo único, a las partes positivas que encontréis y sobre todo, ya os digo, yo espero que con el fragmento que va a venir después pues pueda quedar un poquito más aclarado, ¿no? Todo este tema y ya os digo, yo el tema de los youtubers, el tema de YouTube es bastante importante porque aunque a la gente también le gusta leer documentos escritos, resulta más ligero, ¿no? Un vídeo, simplemente te pones los auriculares incluso y puedes estar haciendo otra cosa mientras estás escuchando, tienes que estar exactamente centrado en leer un texto. Entonces hay mucha gente que sí que recurre a estos medios y yo verdaderamente apoyo esa iniciativa, pero tenemos que hilar muy fino en saber diferenciar, en ver quién nos está metiendo programación, en ver quién nos cuenta muchas historias, pero realmente no está buscando edificar a la persona, sino que están buscando pues sus propias visitas, ¿no? Pues eso, su propia publicidad, su propio darse a conocer y no tanto el querer aportar soluciones, querer aportar verdaderas alternativas que no te vayan a complicar aún más la vida. Porque si estamos en una situación complicada y nos metemos o nos desviamos por estas técnicas, por estas por estas cosas, ¿no? Que propone la nueva era, finalmente, aunque en un principio, inicialmente creamos que estamos yéndonos por el camino correcto, será el tiempo quien nos determine que no es así, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Me parece que más o menos así lo había puesto, que tampoco era una información no es algo tan trascendental lo que se diga en estos primeros 10 minutos, no sé lo que serán. Pero bueno, como no había hecho esa presentación, no me había quedado bien cuadrada ahí, pues la repito en este caso y ya os digo, os dejo ya seguido. Lo voy a retomar en el punto, me parece, de las profecías, de estas visiones que la Iglesia Católica, que hubiera sido un gran tema para tocarlo en el vídeo de la idolatría, pero finalmente se me pasó, aunque sí que toqué en algún punto temas de Fátima, Garabandal y todas estas visiones, se me olvidó haber dejado esto, que bueno, lo podréis ver a continuación. Pero lo que os digo de estas profecías, yo lo que creo es que la élite está intentando precisamente eso, que la gente se centre o siga considerando ese tipo de profecías que ellos a nivel interno han tratado de divulgar, para que las personas pues sigan sin considerar quizá los textos bíblicos, ¿no? Y sigan en ese engaño. Entonces ese cisma de la Iglesia, esos dos papas que en muchas profecías tenía que haber, porque así se indicaba, ¿no? Algunas monjas, algunas visionarias o gente de este tipo habían escrito eso. Entonces, quizá esas cosas al final se han redactado en un plan a futuro para llegar a este punto y que se pueda estar hablando de todo esto y se utilice para seguir manipulando a la gente, ¿vale? Porque, yo qué sé, no voy a entrar de nuevo, como lo dije en su tiempo, en la idolatría, con las visiones de las vírgenes y tal, pero solo para hacer una pequeña reseña. Vosotros fijaros que en esas visiones, me parece que es en Fátima, ellos hablan como que hay un cura, o sea, en su visión hay un papa que huye del Vaticano, pasando por encima de todos los cadáveres de otros sacerdotes, y que finalmente es muerto en un sitio frente a una cruz, me parece. Algo así dice en la visión. ¿Vale? Pero ¿cómo llaman, en este caso, esos pastorcitos, esa supuesta virgen? ¿Cómo llaman al papa? Porque no dicen es el pontífice, es el representante de la Iglesia, es el
bueno, pues es que directamente el Papa no debería llamarse el Papa, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo le llaman? El Santo Padre. ¿Y qué nos dice la Biblia? No llamaréis Padre a nadie sobre la tierra, porque el único Padre es el que tenéis en el cielo. Entonces, si partimos de esa base, y es algo que en lo que son las cartas, incluso de la supuesta Sor Lucía, que se habla que incluso podía ser, bueno, pues que la verdadera Lucía hubiera muerto hace tiempo y que luego hubiera salido esta, cosa que quizá no es muy descartable. Ha pasado con los Beatles, con, no sé si era con Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney, que le llaman así a algunos. Bueno, pues ha habido diferentes personas que, al menos está el rumor de que han podido ser sustituidos en un momento concreto de la historia, pues en este caso de los Beatles, como tenían ese tirón para aprovecharlo, ¿no? Aprovechar toda la programación que esta gente quiere meter a través de la música también, que es súper importante en este tiempo. Entonces, esta Sor Lucía, por lo que la gente habla, gente que a lo mejor incluso la ha conocido, dicen que no era ella. Pero igualmente la visión que te están dando es del Santo Padre que va a ser asesinado en el Vaticano y no sé qué y no sé cuántos. Vale. Pues bueno, no hay Santo Padre como tal, ¿no? Podemos decir, pues el máximo pontífice, como quieras, pero de primeras, a mí una persona que se supone está, bueno, iluminada, ¿no? O está recibiendo una visión de la Virgen y directamente esos mensajes o esas palabras contradicen a lo que dice la Biblia, a un mandamiento claro de la Biblia de no llaméis Padre a nadie en esta tierra porque Padre solo tenéis uno en el cielo. Pues sinceramente, a mí eso ya directamente me confirma que esto es un engaño diabólico, ¿no? Y la gente, sin embargo, porque a lo mejor analizan el conjunto, pero se pierden en no considerar determinados detalles que de esa manera ya te están revelando la naturaleza de estos supuestos sucesos, ¿no? De tipo divino. Entonces, bueno, en sí... Es lo que os digo, yo creo que esto también está de alguna manera preparado así para que la gente siga, sobre todo ya a nivel religioso, gente que está metida en la iglesia, pues siga más centrado en defender eso, en generar nuevas doctrinas respecto a todas esas visiones, a todas esas supuestas interpretaciones, que en vez de centrarse en la propia palabra de Dios. Es que de verdad me parece vergonzoso que la gente de la iglesia realmente no recurra a la palabra de Dios. O sea, me parece lamentable que se haga algo así. Es que es una falta de respeto al Creador. O sea, se supone que tú estás yendo todos los domingos a misa, estás siendo muy correcto, estás haciendo bien, pero no recurres a su palabra. O sea, renuncia al conocimiento. Simplemente te acomodas, ¿no? En coger, sentarte en un banquito y escuchar el sermón, ¿no? Del supuesto papito, ¿eh? Y entonces, pues yo creo que eso realmente no es lo que Dios desea. Lo que Dios desea es que tú llegues al conocimiento de la verdad a través del estudio y a través de la lectura, no a través de la escucha de alguien que te puede estar manipulando los textos, que probablemente, seguro, es así, dentro de lo que es la Iglesia, como se pudo ver y demostrar en todo el vídeo que se hizo de la idolatría. No es, ya os digo, no es algo casual que haya tantísimas citas y que sin embargo en ninguna iglesia se mencione estas cosas, ¿no? Porque entonces a ti te están hablando de idolatría y te mencionan imágenes y te mencionan cualquiera de las citas que se tocaron en ese vídeo y tú estás plantado y estás viendo que estás rodeado por un horror vacui creado por toda la Iglesia Católica, por todas esas imágenes, pues estaría diciendo, pero vamos a ver, ¿qué me están contando aquí, no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con ese efecto 2012, con ese querer en estos tiempos seguir manipulando a las personas, seguir teniéndolas enganchadas en verdades a medias que en realidad no se corresponden con ese fundamento bíblico que todo tiene que tener para estar dentro de este periodo, ¿vale? De este momento de la realidad. Yo no sé si finalmente lo que pasará con este Papa, no sé lo que puedan tener planificado finalmente el nuevo orden mundial para todas estas cosas, pero seguro que hay un estudio mucho mayor del que en teoría nosotros alcanzamos a ver, porque en 2012
Y esto además yo lo vi reportado anteriormente en medios alternativos, pero por ahí por 2013, marzo de 2013, abril, no recuerdo exactamente, pero en un canal público, no voy a decir la cadena, pero de hecho yo creo que lo vi en más de un informativo, pero vi registrado que durante 2012, durante ese mes de diciembre, no solo en España, esto fue como a nivel mundial, se permitió a los centros de inteligencia grabar las llamadas telefónicas, pues supongo que para hacer algún tipo de estudio social, para ver cómo la maquinaria que habían puesto en marcha, qué resultados había tenido. Entonces, pues no sé, yo la verdad es que lo vi reportado, pero sinceramente no veo que la gente pues se preocupe demasiado o le dé la importancia o no sé, parece que bueno, oficialmente nos están reconociendo que han violado totalmente nuestra privacidad y bueno, pues es algo más, ¿no? Bueno, humillo, no pasa nada, es una noticia más de relleno, ¿no? A la que ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Qué más da, ¿no? Que ellos te hayan interceptado llamadas que por lo mismo te pueden interceptar tus mensajes, tus WhatsApps, tus correos en los que tú puedes estar enviando fotos de tus niños, fotos tuyas privadas, pues bueno, pues cosas que no se les debería estar permitido que esta gente lo hiciera. Y de hecho los centros de inteligencia, los que hayan sido partícipes y cómplices de estas grabaciones, directamente tenían que estar cerrados. La justicia tendría que actuar en este caso, y tendría que perseguir a esa gente a todos los niveles, o sea, no al que se ha dedicado simplemente con su programita a grabarlo, sino a las personas que han estado dentro de este proyecto, o como queramos llamarlo, esas personas tenían que ser juzgadas, porque nos han violado nuestra privacidad, no están respetando los derechos fundamentales nuestros. Así que creo que en ese punto, simplemente considerarlo como una noticia más, pues bueno, es un error por parte de todo el mundo, ¿no? Hacer la vista gorda, ¿cuál es el siguiente paso ya? Directamente invitar a esa gente a nuestra casa a que nos graben como en Gran Hermano, por ejemplo. Yo creo que es ya lo que queda, ¿no? La programación mental va en ese punto, va en esa dirección, para que nosotros finalmente aceptemos todo este tipo de cosas y encima pues lo veamos como algo normal, ¿no? Bueno, yo en ese sentido realmente no sé el objetivo que tengo. Ya os digo, yo creo que era una cuestión de estudio social, pero bueno, no lo puedo asegurar como tal, no estoy ahí dentro, no tengo acceso a ese tipo de información, cómo se ha utilizado, cómo no. Lo de los 3 días de oscuridad, que tiene que ver, de hecho, y concretamente con todos estos temas, yo creo que en realidad el objetivo de esto estaba quizá en no hacer caso a otro tipo de señales que de hecho tienen que venir antes de que quizá, no 3 días, yo no sé el tiempo que es, pero ya lo dije en su momento en el vídeo de los 3 eventos, que finalmente lo vuelvo a mencionar, aunque en este caso no es para hacer ninguna añadidura, ninguna aportación nueva, sino que, bueno, se habla de un momento donde me parece que era en la tercera trompeta, pues bueno, hay la tercera parte del sol se oscurece, las estrellas, la luna, en fin, como que va a haber algún tipo de evento que yo no puedo determinar cómo será, pero que de alguna manera provocará una oscuridad en la Tierra, ¿no? Ya lo dije que haría un vídeo sobre la nueva era, sobre los 3 días de oscuridad, que es este vídeo en concreto. Entonces, eso se hizo y en muchos casos se aceptó. Yo mismo puedo decir que, aunque yo consideraba que las cosas no cambiarían a ese nivel, o sea, un nivel de se acaba el mundo, yo no, o sea, tenía seguro que el mundo no se iba a acabar. Y luego voy a entrar un poquito más de lleno a esto, a toda la gente sensacionalista y patética y ridícula que hay en internet, que es uno de los motivos por los que realmente ya me he visto obligado a meterme aquí, a entrar un poco aquí, pues eso, de una manera un poco más activa, ¿no? En este canal, no porque no lo pueda hacer mediante redes sociales, sino porque ahí me siento un poco limitado y como veo tanta estupidez en ese sentido,
que en realidad no es porque diga, no, es que la persona es estúpida, es que la persona es idiota. Yo no estoy diciendo eso. Lo que me refiero es que no estamos recurriendo a la fuente que nos va a confirmar si determinadas cosas van a llegar ya o queda un proceso, ¿no? Entonces, de verdad, no caigáis en el error de porque os pongan fechas, de porque os hagan vídeos, de porque os digan días. Hablar de las cosas así de manera tan general, o sea, buscar de verdad cuáles son los fundamentos bíblicos que sostienen a todas estas teorías, ¿vale? Porque, insisto, esos 3 días de oscuridad en su momento se pudo viralizar todo ese tipo de noticias porque no hay un estudio, no hay un conocimiento de la propia Biblia, que es la que nos revela cómo los acontecimientos tienen que ir sucediendo, ¿vale? Yo mismo, en ese sentido, por aquel entonces, en cierto modo, caí también en ese error. Pero precisamente por eso, por no haber recurrido a la propia Biblia, por no haber recurrido a esa fuente original, y aunque yo tenía claro que Dios tenía determinados diferentes juicios y que las cosas como tal, por eso a mí, o sea, lo del mundo se acaba, en realidad a mí eso sí que no me ha resonado jamás. ¿Por qué no? Porque aunque no hubiera entrado en un estudio serio, incluso en una lectura completa y total de los textos bíblicos, que en 2012 desde luego no lo había hecho todavía, pues a pesar de eso yo sí sabía más o menos a la interpretación que yo pudiera tener, pero sabía que había una serie de juicios en los tiempos finales que tenían que suceder, había una serie de eventos que tenían que ocurrir y el mundo no se iba a acabar hasta que esos eventos no sucedieran. Eso, o sea, de ninguna manera va a ser así, por mucho que te hablen, que te digan, que te cuenten, que te publiciten, que te proyecten en el cine. Da igual, mientras no se suceda lo que Dios ha dejado determinado, las cosas no acabarán. Y de hecho, para lo que es el fin del mundo, pues no solo tenemos que vivir aquí un periodo de gran tribulación, o se tendrá que vivir, no sé quiénes, no sé quiénes no sé cuánto tiempo, ni cuánto tiempo no, pero hasta que eso no suceda, después venga, por ejemplo, el milenio de Cristo, vamos, por ejemplo, no, así tiene que ser, después venga el milenio de Cristo aquí sobre la tierra, y después el juicio ante el gran trono blanco, y entonces sí, cielo, tierra pasan, y la nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste, digamos que se ancla en la tierra, y bueno, pues ahí ya empieza un periodo de eternidad, así de hecho está determinado, ¿no? Pero entonces no caigamos en el error de seguir aceptando interpretaciones libres, interpretaciones acomodadas, que finalmente lo único que nos van a hacer es caer en el engaño de esta gente, ¿vale? El problema de todo esto, en realidad, tiene un poco que ver porque, digamos, como lo que es la ciencia a cierto nivel, yo no sé si es a un nivel subatómico, a un nivel molecular, pero yo ya lo he visto reportado varias veces que de alguna manera ellos, no sé de qué manera lo están midiendo, pero consideran que lo que es la realidad se está desmoronando como tal. O sea, que hay un proceso de un cambio que pues, como que la realidad se viniera abajo, ¿no? No puedo explicaroslo como tal, pero es verdad que yo de esto ya he visto y he encontrado mucha información, y esto os estoy hablando de ciencia, de gente, de personas cualificadas que están en condiciones de hablar de todo este tipo de cosas. Entonces, o sea, no os estoy tampoco, yo qué sé, cogiendo ahí de alguien que lo haya escrito ahí en un blog y tal. Yo comparto lo cual de hecho a mí no me... Ese tipo de noticias, el hecho de verlo registrado en un blog que la gente pues considera, pues es que YouTube, los blogs alternativos, todas estas fuentes pues no sirven de nada, ¿no? Es pura patraña, pues porque al final están totalmente manipulados a creer que solo hay que filtrar lo que salga en televisión. Lo cual es un error, ¿no? Porque finalmente estás bebiendo de esos medios que controlan ellos y bueno, pues lo único que vas a tener es la película que ellos te vayan a proyectar. De hecho, yo creo que si tú quieres luchar contra el sistema y directamente estás linkeando sus enlaces,
posteando en tus sitios el acceso a sus propios sitios, pues estás colaborando con ellos, ¿no? Les estás dando de comer y encima pues no estás luchando contra el sistema. Entonces a mí, por ejemplo, me vale más que alguien, o sea, esperar, por ejemplo, un día a que una noticia que está reportada en un medio oficial llegue alguien, la redacte en su propio blog y desde ahí, aunque me mencionen la fuente, pero yo no entro a esa fuente, si lo quiero comprobar, sí lo hago, pero no es el enlace que se está moviendo a través de las redes sociales. Entonces, digamos que ese enlace está generando esa fuente alternativa que va a impedir que su propio medio esté siendo bueno, que haya una interacción, ¿no? con ese propio enlace del medio oficial. Entonces ahí tú le estás haciendo la guerra a estos medios de comunicación. Y para mí esa es la clave, o sea, porque es que hay mucha gente que dice, es que lo has visto en internet, pero lo has visto en un blog, o sea, ¿qué es eso, no? Sí, vale, lo he visto en un blog, pero yo luego veo la referencia de la fuente, y a lo mejor no linkeo concretamente a esa fuente, pero me voy a otra que de alguna manera lo traiga totalmente redactado, o sea, que haya hecho un copia-pega, incluso un pantallazo, y entonces yo veo la propia información registrada como tal en ese medio oficial, pero sin embargo no estoy acudiendo a ese sitio, ¿no? No estoy entrando y le estoy dando pues de comer, le estoy dando una nueva entrada que les favorece a ellos, ¿no? Ya los medios de comunicación, sobre todo a nivel de periódico, ya no se nutren tanto, siguen vendiendo evidentemente para ese público que le sigue gustando tener, digamos, el boletín en mano, ¿no? Físicamente, pero lo que es a nivel de internet, pues bueno, si nosotros trabajamos de esta manera, desde luego le estaremos dando un golpe total, ¿no? a este sistema. Y al final lo que pasa es que si en este tiempo, cuando la gente quizá está viendo eso, ¿no? Que la realidad se desmorona, que todo esto está cambiando, hay como una percepción a nivel incluso extrasensorial, ¿no? Que todos tenemos, incluso ese tipo de capacidades de percibir más cosas, pues bueno, pues esto ya se habló también, sentimientos abstractos, cosas que no podemos medir pero que de alguna manera percibimos, la pasión, el amor, el miedo, la inseguridad, no sé, un cierto tipo de cosas que no podemos medir físicamente como tal, pero que todos lo sentimos. Entonces quizá en esa percepción de que esta realidad está cambiando hay una necesidad en la gente de acercarse a cierto conocimiento que es lo que les hace a ellos caer en todo este engaño de la nueva era, ¿vale? Estos son todas las artimañas, todos los elementos y los instrumentos que el diablo está utilizando para que esa gente que de alguna manera tiene la necesidad de buscar respuestas, caigan precisamente en estas prácticas, ¿no? Porque la verdad, es lo que os digo, ya no tienes que irte a esa librería que está ahí en un bajo, medio oculta, con un cartelito muy pequeño. Ya no te tienes que ir ahí para acceder a todo este tipo de información. Tú ahora te vas a ir a cualquier gran comercio, vas a tener tu sección de esta temática, ¿vale? Y te la están poniendo ahí precisamente para que en alguno de los temas en los que tú sientas, bueno, cierta atracción, ¿no? Cierto interés, pues vayas y recurras y todo eso te vaya llevando a entrar en ese camino que al final es un camino de oscuridad, ¿vale? Porque hay gente, pues eso, gente que hace canalizaciones, meditación, apertura de chakras, tercer ojo, meditación trascendental, visualización, en fin, todo este tipo de cosas que finalmente parece como que te están poniendo en contacto con la fuente, con el creador, pues en realidad no lo están haciendo, eso te está comunicando con esas entidades en concreto, ¿vale? Te está comunicando con eso, o sea, no es que diga, no, es que voy a partir de eso, pues me acerco a la fuente original, no, ya, yo creo que lo dije ya en otro punto, así no lo vas a conseguir, ¿vale? No lo vas a hacer de esa manera. Y no es por insistir, y a lo mejor la gente lo considera como, es que me estás intentando meter religión. Y no es cuestión de religión, de verdad, la palabra de Dios no es religión, es religar. Bueno, pues de alguna manera sí religa, nos religa al ser humano con la divinidad, ¿no? Nos vuelve a reunir con él, porque en esta separación que nosotros tenemos con el Creador, pues solo es a través de su palabra como vamos a poder de alguna manera
aumentar, ¿no? Ese nivel de conexión con la fuente original del conocimiento, de la sabiduría, porque el conocimiento es lo que se vende en este mundo, pero lo que tenemos que buscar es la sabiduría del creador, no el conocimiento terrenal, mundano, o de todas estas prácticas que Satanás nos pone ahí en la mano para que realmente nos distanciemos del creador. ¿Vale? Entonces, toda esta gente que al final cae en eso, que además no es el único movimiento, o sea, no estamos hablando de que solo sea nueva era en tema de yoga, en tema de reiki, en tema de... No va solo por ahí. De hecho, yo os voy a compartir no sé si saldrán los enlaces como tal. De hecho, es que para esas cosas no soy muy... bueno, no soy muy hábil, ¿no? No sé si hay que poner algún tipo de código para meter el enlace, si hay que ponerle alguna... Bueno, YouTube, por ejemplo, si tienes que hacer algún tipo de mención, pues yo a veces solo ponía el nombre y al final tienes que poner un más para que a la persona le llegue que ha sido mencionado. Y en el tema de enlaces no sé si habrá algún tipo como de código que haya que meter para el enlace, porque sí que lo puse en el primer vídeo, un enlace finalmente, aunque lo puse un poco más tarde de la publicación, pero puse unos enlaces a lo que es... digamos, la parte del archivo de la NASA de los eclipses solares y lunares, y yo creo que estará el enlace. Si veis que es la dirección, pues bueno, más o menos la metéis vosotros en el navegador y ya está. Lo que pasa es que en este vídeo sí que quería poner, bueno, como 4 o 5 archivos de audio, principalmente, en la que os van a hablar un poquito de... sobre todo hay un vídeo, es un poquito largo, es verdad que quizás son... como o 1 hora y media, pero es un testimonio de una excanalizadora, ¿vale? Una persona que ha estado metido mucho en la nueva era, dentro de todas estas prácticas, y bueno, que realmente lo pasó muy mal, ¿no? Y la verdad es que ese testimonio, para que os hagáis una idea general, incluso para si estáis en ese punto de quizá dudar, ¿no? De empezar a ver cosas oscuras dentro de todo esto, yo creo que os puede servir para salir de todo eso, ¿vale? Porque de hecho es que yo, por ejemplo, ahora que he dicho el tema de las canalizaciones, pero vosotros si veis que ellos, las fuentes que sean, o los supuestos canalizadores, intérpretes de todo esto, ellos siempre, como que os hablan siempre de, bueno, unas entidades, unos extraterrestres, unos maestros ascendidos, todo lo que se les ocurre, ¿no? Todas sus palabritas, pues bueno, ellos siempre te hablan, pues bueno, te hablan así, ¿no? Te hablan como besitos de luz, cariñitos de luz, abracitos de luz, ¿eh? Ellos, para ellos todo es luz, todo, su lenguaje es todo luz, todo es amor, todo es... de hecho, pues bueno, yo creo que finalmente tienen creado ellos en la mente una idea, un concepto del creador, que quizá no, para ellos no es el creador de la Biblia, pero bueno, tienen ese concepto, ¿no? De todo es amor, en mi vida todo tiene que ser amor, yo proyectar solo amor, ¿no? Pues bueno, sí, Dios por supuesto que es amor, esa es su verdadera naturaleza, pero Dios también es justicia, ¿eh? También es poder de enviar una serie de juicios que no van a estar concretamente basados precisamente en el amor. Tendrá que ser un poco en función de lo que él también se está encontrando aquí, ¿no? Entonces, esa gente estáis absolutamente engañados. O sea, y estáis engañados por este tipo de técnicas, por este tipo de terapias alternativas, por este tipo de prácticas que finalmente sí te pueden estar haciendo sentir que todo es amor, porque el mismo Satanás se disfraza hasta de ángel de luz. Entonces, por eso quizá estéis sintiendo ese supuesto amor, ¿vale? Ya os digo, no va a ser un vídeo donde voy a entrar a hablar concretamente o a denunciar el yoga, a denunciar el reiki, a denunciar pues todo este tipo de terapias, ¿no? Yo creo que si hacéis un barrido en internet os podéis informar, y de hecho si os informáis y si vais a este tipo de información, no por practicarlo, sino por poder denunciarlo después, que de hecho yo creo que debe ser lo acertado, ¿no? Conocer al enemigo para poderte defender de él. Entonces, si vais a ese, o recurrís a ese tipo de informaciones para poderlo luego denunciar, os voy a dar un consejo y bueno, podréis tomarlo o no, pero ya no os hablo de yoga, que son
bueno, pues posiciones, respiraciones, tal, no concretamente ese tipo de libros, pero si acudís a lo mejor a un tipo de literatura que tenga un sentido más a nivel ritual, en ese caso, y de verdad, esto sí que os lo doy como un consejo que, bueno, podéis tomarlo o no, pero en el caso de que tenga ese libro ritual y os dé una explicación, ¿no? Pues de lo que ellos hacen, de lo que pretenden, de tal, pues bueno, de esa parte práctica como tal, ¿no? Toda esa parafernalia que se montan, que se disfrazan, que si túnicas, que si, bueno, todo eso, pues eso sí lo podéis ver, ¿vale? Informaros un poco de lo que es, pues bueno, pues todos los elementos que utilizan y tal. Pero cuando lleguéis a una parte que sea eminentemente, bueno, una invocación, una oración, bueno, unos tipos de frases que sean, pues eso, como oraciones, si lo queréis ver a nivel religioso, por favor, eso no lo leáis, ¿vale? Ni de palabra ni de pensamiento, no lo leáis. Eso es súper peligroso. Leyendo ese tipo de textos podríais estar liberando energías, podríais estar invocando entidades, podríais estar, bueno, dando entrada, ¿no? en vuestro campo energético a esos seres oscuros que finalmente pues os pueden traer verdaderos problemas incluso físicos, de posesiones, problemas mentales, ¿vale? Y hay mucha gente que se toma esto como un juego, que entra sin haber hecho un mínimo estudio y entonces pues finalmente no tienen quizá un mínimo de preparación, no tienen un mínimo de bueno, de nociones para saber por qué, cómo tocar todos estos temas, cómo tratarlos, y caen en el error, ¿no? Caen en el error, a lo mejor te leen ese texto, inmediatamente han invocado a una fuerza que en ese tipo de libros pueda estar mencionado, y a partir de ese momento, pues bueno, quizá tienen un poco más de vía libre para hacer, pues, ciertas cosas, ¿no? Entonces, de verdad, es súper peligroso. No es un juego, no es algo que podamos simplemente decir, bueno, pues voy a pasar el tiempo, ¿no? Como esta mierda del Charlie Charlie, de los... todas esas cosas, ¿no? Pues bueno, que al final están sacando incluso para los niños, para que ellos caigan, ya no solo que se les incentive, ¿no? a utilizar este tipo de prácticas, sino para destruirlos, porque finalmente a esos niños, si al final sufren posesiones, o finalmente tienen que ir a un... bueno, los padres deciden llevarlo a un centro psiquiátrico porque el niño de repente ha cambiado, pues a lo mejor no es que el niño ha cambiado, a lo mejor es que el niño ha tenido al alcance de la mano ciertas cosas que no deberían ser. Entonces, además, lo que es el tema de la nueva era, porque ya os digo, esto tampoco es un tema exclusivamente cerrado ahí a la nueva era como tal, porque hay diferentes movimientos que por un lado sí, este en concreto tiene más que ver con eso, con la búsqueda de ese desarrollo, de ese conocimiento, de esa trascendencia, pero luego, sin embargo, hay otro que sería más como a nivel histórico o como a nivel tecnológico en este caso, que es el movimiento Discurser, es el movimiento de evidencias extraterrestres, que la verdad es que a mí me sorprende muchísimo. Yo, la verdad que no voy a decir que me he decepcionado, pero sí que veo muchísima gente que encima tienen como un discurso demasiado prepotente, demasiado soberbio, de decir, bueno, yo es que he despertado a 7000 almas, es que yo he desprogramado a miles de personas, ¿no? Y en el fondo no estás desprogramado tú. ¿A quién vas a desprogramar? Si has caído en el engaño de este nuevo orden mundial, has caído en un paradigma que lo único que va a tenerte es encerrado, que lo único que va a conseguir es que te centres en eso, para que no te lleve a nada realmente, ¿vale? No te va a ofrecer ningún tipo de respuesta, no te va a aportar ningún tipo de sabiduría realmente. O sea, tú te vas a estar nutriendo de literatura barata, que sí, que pueda tener, pues eso, un cierto fundamento real, que pueda haber... Yo no digo que no, pero realmente no te va a permitir salir de ahí. Entonces, de verdad, chicos, yo os recomendaría que no cayerais en ese engaño, porque programas, sobre todo pues ya a un nivel más público, a un nivel de televisión,
como pueda ser, pues por ejemplo, Cuarto Milenio, como pueda ser, pues bueno, en Sudamérica hay mucha gente que hace también este tipo de programas. De alguna manera viralizan este tipo de cosas para que la gente os enganchéis ahí, sabiendo que ahí no hay respuestas, sabiendo que hay, pues bueno, no hay una apertura, más bien todo lo contrario, ¿no? Hay una red que os impide ver más allá, ¿no? O contemplar otras cosas, os encierra en eso, porque además ahora lo tenéis que ver, está habiendo muchos más avistamientos, muchas cosas así, porque a lo mejor están viendo que el poder de someter a la gente a ese tipo pues bueno, de chorradas, finalmente, pues que no, ya no, quizá no tiene ya ese apego por las personas, y entonces pues está intentando sacar más casos y más publicidad y más prensa y cosas de los círculos de las cosechas, los crop circles, todo esto, todo eso es está dentro de esta agenda para a todo ese movimiento de disclosure, pues teneros ahí enganchados y teneros pensando que realmente os estáis acercando a algún tipo de verdad. En serio, no lo estáis haciendo, no ese es el camino, no es esa la vía. No intento demonizar un grupo, demonizar a unas personas. De hecho, yo si lo digo es porque, pues incluso aunque no conozca a las personas físicamente, pues bueno, el hecho de que también, en cierto sentido, a mí me hayan aportado en algunos momentos cierta información, pues a mí me hace querer también tener cierta solidaridad con ellos, ¿no? Querer, bueno, pues quizá darle el consejo de que no se cierren a eso. Yo no digo descartar eso, o sea, sois un blog, una página que os habéis dedicado 6 años a hablar de todas estas cosas. Cerradlo, no os estoy diciendo eso, pero daros la oportunidad, daros la posibilidad de abriros a otro tipo de posibilidades que no estén tan cerradas en lo que ellos realmente están pretendiendo, ¿vale? Yo, una vez que llegué ahí a, bueno, sobre todo pues Twitter, porque YouTube sí que lo vengo utilizando más tiempo, no de esta manera, de esta forma, en un nivel activo, pero lo que es en Twitter sí que llevo pues más años quizá nutriéndome de información, compartiendo pues bueno, quizá un par de años, 2 años y medio, pero ya os digo, es que veo a la gente ahí súper anclada, o sea, gente que lleva 2 años absolutamente hablando siempre de lo mismo, ¿no? Hablando que sí de Anunnakis, porque esto es otro tipo de personas que están como encerrados ahí en otro paradigma, ¿no? Un poco más a nivel histórico, ya no sería a nivel extraterrestre, a nivel nivel de espiritualidad, sino, bueno, pues esto a un nivel histórico, ¿no? En los que ellos, en vez de recurrir a la palabra de Dios, estudiar, ver el fundamento científico que respalda y apoya a la Biblia, de lo cual en algún momento se va a hablar de todo esto, en vez de hacer eso, ellos simplemente, pues bueno, aceptan las fábulas, ¿no? Los cuentos estos de Sitchin y de toda esta gente que además lo están haciendo con la intención de lo mismo, desviaros del conocimiento original. Y esa gente, como si ellos hubieran ido y hubieran datado esas tablillas, hubieran, bueno, pues hecho, ¿no?, un análisis riguroso y científico de lo que les están presentando, ellos aceptan como válido eso, ¿no? O sea, le dicen, no, esto tiene 18.000 años, pero como si le dicen 480.000, les da igual, porque lo van a aceptar, o sea, simplemente ellos, no, esto es lo primero, esta es la fuente original, así nos lo han dicho, oye, así nos lo han dicho, la gente prosistema nos está diciendo que esto es así, y yo a tragar, o sea, no voy a criticar, no voy a desconfiar de nada de eso. Esto me interesa, porque como yo no creo en nada, como yo no me planteo la gente, pues yo me conviene más pensar en Nibiru y en todas estas cosas, ¿no? Que Nibiru como tal, pues no existe, por lo menos no existe en la Biblia. Ajenjo puede ser, no lo digo que no, yo siempre hablaré de él como Ajenjo, yo de Nibiru no hablo. He reportado algún vídeo, algún tipo de noticia. Sí que os recomiendo, por ejemplo, que veáis un vídeo sobre, no sé si era astrónomo, Carlos Muñoz Ferrada, no sé, creo que era chileno, y este hombre, bueno, pues hizo una localización de un planeta cometa que en teoría se acerca, que la gente lo quiere relacionar con Nibiru. Pero bueno, yo no creo que necesariamente tenga que responder a eso,
puede tener otro sentido, otro significado. Pero ya os digo, yo en cuanto a este tipo de cosas no he difundido apenas información porque veo, es que veo entre los youtubers un sensacionalismo, además, ¿no? Unas baratijas que ni en los mercadillos ves tantas cosas, ¿no? Y esto es algo a lo que antes había hecho ya un poco de mención. O sea, estoy absolutamente cansado de esa gente de... Fecha, 23 de septiembre, ahora que están saliendo esto por cosas que hacen en Hollywood y tal, pero bueno, ya os digo, tendríamos que aprender de que si el 21 de diciembre de 2012 nada sucedió, porque no podía suceder, de hecho, pues con el 23 de septiembre puede que sea igual, puede que no, pero el hecho de que quizá te lo estén dando, que te lo estén metiendo, que te estén haciendo tanta información, pues a lo mejor nos tiene que hacer pues desconfiar, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta, pues eso, acontecimientos del pasado donde se han, de alguna manera, difundido mucha serie de fechas, mucha serie de eventos que en teoría tenían que pasar. Entonces, pues eso, yo estoy, pero verdaderamente cansado de ver esa gente que al final lo hace por ganar visitas, bueno, pues por hacer relleno, ¿no? Que no les importa realmente estar difundiendo, sino que quieren tener muchas visualizaciones, tener muchos suscriptores, tener... pues eso, al final es un hecho egoico, ¿no? Porque entran en esta dinámica y encima te das cuenta que es que hablan con una rotundidad y con una... bueno, pues con un convencimiento, ¿no? Que, sinceramente... que además me sorprende que esta gente, cuando les interesa... mencionan a la Biblia, tienen en cuenta cositas de esos textos, pero sin embargo no consideran a la palabra de Dios, no consideran al Creador, pero cuando sí les conviene, cuando está dentro de lo que a su discurso le interesa, entonces sí recurren a la palabra de Dios y la mencionan, el fin del mundo, el no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues no hay fin del mundo hasta que no se cumplan los 1000 años de Cristo, ¿de acuerdo? Y hasta que no se haya cumplido los 7 años de la gran tribulación. Después vendrán esos 1000 años y después vendrá el juicio ante el gran trono blanco y entonces sí habrá un fin del mundo. Sí, cielo y tierra pasarán, vendrá una nueva creación de alguna manera restaurada aquí. Eso sí pasará, pero no os empeñéis en fin del mundo, fin del mundo, fin del mundo, porque no hay tal cosa. Es que de verdad el sensacionalismo de internet ya no es de un nivel de barato, es de un nivel de... pues bueno, de residuo, ¿no? Que al final se hace con todo esto y se hace realmente a sabiendas, ¿no? A sabiendas y en la propia ignorancia de la gente que no hace un mínimo de trabajo para saber que no podéis hablar del fin del mundo porque te pongan una fechita en internet o te lo pongan en Los Simpson o te lo pongan en una película, mientras no hayan sucedido todos los juicios de Dios. Entonces, bueno, pues la base finalmente ya sabéis dónde bueno, pues dónde tenéis el error, ¿no? En no considerar la fuente original. Bueno, el vídeo en realidad, ya os digo, como no quiero hacer tampoco nada en concreto, no quiero hablar, yo ya de alguna manera os he recomendado el hecho de que investiguéis si queréis para denunciar todas estas prácticas, pero yo creo que el resumen de todo esto, y en este tiempo además, en este fin del mundo, ¿no? En todo esto que están intentando divulgar, creo que hay una parte clave en lo que tiene que ser, en lo que viene siendo la nueva era, y es el proceso de ascensión, ¿vale? Ese proceso de ascensión que todos esos canalizadores, maestros de luz, que jamás reconocen a Jesús, ni te hablan de Dios como tal, no te hablan de eso, pues todo este proceso de ascensión que se ha viralizado durante muchos años y que se sigue viralizando, que siguen sacando fechas, que si ahora viene Luna de Sangre, el proceso de ascensión, que si las navidades pasadas había... yo qué sé, se habían tomado 3 copas de más, proceso de ascensión, que si el eclipse de sol, proceso de ascensión, para ellos todos los días estás en proceso de ascensión, y sí, bueno, hay una evolución, seguramente todo esto tiene un cambio y tiene un tal, pero bueno, tantos procesos de ascensiones que han anunciado, pues no se ve ese cambio, ¿no? Y realmente, chicos, en este tema de la nueva era, y es que sé que hay muchísima gente que está en eso, porque, ¿por qué? Porque no han hecho una búsqueda del Creador. Y entonces, no han emprendido ese camino de dificultad, porque finalmente el camino de Dios no es fácil, ¿vale?
pues bueno, empiezan a tener esta necesidad, este deseo de conocer y caen en lo primero de la nueva era, en esto, ascensión, fiesta, luz, en el cielo, venga, a vivir, a volar, pues, y ya decimos, no, pues esto tiene que ser, y tiene que ser así, y tiene que ser ya, ¿no? Porque esta realidad no me gusta, y entonces yo quiero llegar ya arriba, estar ahí, estar en las nubes, sentarme en una nubecita, descansando, pues no es así exactamente, ¿vale? No es así. Os están vendiendo un proceso de ascensión y lo único que están haciendo es enfocaros en diferentes canalizadores, maestros de luz, gurús, seres de luz, en fin, maestros ascendidos, de todo. Se están enfocando en un acto de idolatría, ¿vale? Os están haciendo que no os enfoquéis en la entidad que realmente tiene la posibilidad de que vosotros viváis eso, ¿vale? Sí va a haber un proceso de ascensión. Yo, de hecho, compartí toda esta información porque tenía un soporte bíblico, ¿vale? Aunque no estuviera tan de lleno como ahora puedo estar en el estudio de los textos sagrados, sí que tenía ciertas nociones de cosas que tienen que suceder, que están por suceder y que sucederán. Entonces, yo... en ese sentido, sí que compartí esa información porque sabía que había ese proceso de ascensión en un futuro, ¿vale? Ese proceso de ascensión en la Biblia está denominada como el rapto, como el arrebatamiento, ¿vale? Que es un momento en el que todos los muertos que hayan fallecido en su momento creyendo en Jesús resucitarán, y junto con nosotros sufriremos un cambio a nivel corporal en el que nuestro propio cuerpo se convertirá en un cuerpo de gloria, en un cuerpo de luz, similar al que tiene ahora mismo Jesús. Esa es su promesa, ese es su anuncio, ese es el verdadero motivo por el que los cristianos tienen que estar esperando a Jesús, no la segunda venida de Jesús. No es eso, no es lo que la Iglesia Católica nos está diciendo que los cristianos debemos esperar. No, debemos esperar el arrebatamiento de la Iglesia. Eso es lo que la Iglesia tiene que esperar. Y esa ascensión, ese arrebatamiento, solo le pertenece a Jesús. Solo le pertenece a Jesús y a Dios. Nadie más tiene el poder de haceros experimentar eso. Si vosotros seguís focalizándolo fuera, focalizados en esas entidades, en esas canalizaciones, en esos maestros, yo no estoy diciendo que no vayáis a vivir el proceso. Yo no estoy en condiciones de emitir ese tipo de juicio y vamos, no se me ocurriría, de hecho, ojalá sí, porque sois personas que en el fondo estáis buscando respuestas, pero por eso os lo digo, no caigáis en ese engaño, de enfocaros en las personas que realmente no os van a aportar esa transformación, ¿vale? No lo hagáis, os lo digo por vuestro propio bien. Yo no gano nada, yo no os estoy vendiendo una terapia alternativa, no os estoy vendiendo un curso alternativo para decir, no tengáis en cuenta la nueva era, veníos conmigo. Yo no os estoy diciendo eso, mi único consejo, lo único que yo os voy a vender es que leáis la Biblia. No tengo mayor interés en eso, porque yo sé que la propia Biblia es la que os va a traer la revelación, os va a traer las respuestas que estáis buscando y finalmente os aportará esa salvación. Así que, chicos, de verdad, todo esto de la nueva era, quizá en algún momento haga también algún vídeo para, bueno, complementar o añadir, o a lo mejor hacer un estudio un poquito más profundo de algunas cosas en concreto. Pero bueno, solo quería poner así como un plano general, incluir un poquito todo lo que está pasando, ¿no?, en este tiempo, sobre lo que tenemos que estar más alertas, estar más pendientes, defendernos, informarnos, apoyarnos un poco también entre todos. No es una cuestión de yo tengo el conocimiento ya, o yo he aprendido esto y me lo callo, ¿no? Esto para mí. No sé, no creo que eso no tiene sentido. Al final, eso... me parece que Jesús en un momento dado, en un pasaje lo dice, ¿no?, que si tú tienes una lámpara, un candelero, una vela, dentro de una habitación oscura, tú no la vas a poner, ¿no?, debajo de una mesa para que simplemente alumbre esa parte del suelo, ¿no? Si tú tienes una vela, si tú tienes una luz y estás en completa oscuridad, intentarás ponerla lo más alto posible para que alumbre y abarque más espacio, ¿no?, esa luz. Entonces eso, si lo llevamos a nosotros, es así. Si nosotros adquirimos un cierto conocimiento, pero nos lo guardamos para nosotros, no lo compartimos, estamos siendo egoístas y
y desde luego no estamos entendiendo el por qué a lo mejor ciertos conocimientos nos han sido revelados. ¿Vale? Eso, el conocimiento para ti está muy bien, que lo tengas adquirido, pero si tú consigues que alguien más se beneficie de eso, pues el hecho de que tú hayas recibido ese conocimiento adquiere un sentido total, ¿no? Da igual que luego sean 20, 30 personas, pero solo una persona más, aparte de ti, ahí ya está viendo un doble trabajo, ¿no? Porque ya no es solo tu mundo interno, estás ya quizá abriendo la posibilidad de que el mundo interno de otra persona se transforme. No es que tú transformes a esa otra persona, no tiene nada que ver, el cambio es individual, el trabajo es personal, no hay méritos aquí de nadie de yo despierto, yo tal, a cuántos y cuáles, no. O sea, despiértate tú, trabájate a ti y después eso podrá favorecer a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada chicos, ya os digo, quería hacer este tipo de vídeo, quizá en algún momento sí que haga algo quizá un poquito más específico, más concreto de algún tema en particular, pero así como, bueno, como inicio, ¿no? Entre estos temas que a mí son los que más me importan, son los motivos que a mí me llevaron inicialmente a empezar en este camino de difundir información. Y bueno, sí que lo que os había dicho antes, voy a dejar pues como 3, 4 enlaces. De verdad, yo os los recomiendo y solo os recomiendo como una, pues bueno, una referencia, ¿no? Que tengáis ahí una referencia que os pueda llevar, incluso en los propios vídeos seguramente vais a ver cómo, pues bueno, en las sugerencias, en las recomendaciones que os van a hacer, vais a tener acceso a otro tipo de archivos que os van a hablar de la misma temática. O sea, no es que tengáis que ver esos 4 vídeos y digamos, ¡eureka! Ya tenemos la verdad, no, pero bueno, que eso os va a llevar a otro tipo de archivos, ¿vale? Y bueno, pues para que veáis diferentes testimonios de personas que han estado en esto, que han tenido muchos problemas, ¿vale? Para que veáis que incluso estas cosas que parecen el yoga, el reiki, todo esto que parece como muy, bueno, muy inocente, ¿no? Pues que veáis cuál es el objetivo real, cuál es el objetivo que hay por detrás de conseguir manipular las emociones de las personas, ¿vale? Hay un testimonio de un ex maestro de yoga en el que no os quiero reventar el vídeo, pero bueno, básicamente el hombre lo que dice es que sí, que a través de todo ese tipo de ejercicios, de meditaciones, de respiraciones, posturas y tal, te consiguen crearte un estado de paz, pero finalmente el objetivo es no solo crearte paz y que no tengas miedo, que no tengas rencor, que no tengas emociones negativas, sino que finalmente de alguna manera te inmunice también a sentir emociones positivas, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, bueno, y esto también se tocará en otro punto, pero esas cosas abstractas, esas emociones abstractas que no tienen una explicación de manera racional del hombre, ¿vale? Es una de las formas en las que Dios nos evalúa, en la que Dios nos conoce de una manera más plena, ¿no? Por lo que sentimos, por lo que pensamos, no solo por lo que decimos, sino ni por lo que expresamos, sino por lo que también de alguna manera nos conforma, ¿no? A un nivel interno.